Bueno, muy bien, momento de hablar de energía con uno de los grandes especialistas que tiene la Argentina, como Daniel Gerol. Daniel, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Bueno, Daniel, a ver, ¿cómo viene el 2024 para el sector de energía que ha tenido sus controversias con el gobierno? Sí. Hubo varias cuestiones que han generado, no sé si alguna suerte de enfrentamiento, sobre todo con el ministro de Economía. Sí, bueno, mirá, te divido la pregunta, si me permitís. Yo te diría que desde lo físico, desde lo productivo, viene muy bien, muy bien. La producción de petróleo crece 8,2% interanual en abril, la de gas crece 4,7%, va a crecer más en invierno porque está el gasoducto que se terminó el año pasado y que va a estar operando un poquito más. Entonces, la perspectiva es buena, hay más exportaciones, cae la demanda local por la recesión, pero eso te permite exportar más, que los precios son más altos. Bien. Después hay una controversia muy importante en gas y electricidad con el gobierno por una interpretación que hace el gobierno que quiere pagar con bonos porque el mercado, los consumidores, no pagan todo lo que cuesta. Y el gobierno no quitó los subsidios y decidió frenarlo ahora. Y entonces hay muchas dudas respecto al invierno. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a pagar? ¿Va a pagar el gobierno que no quiso pagar diciembre, enero, febrero porque era la herencia? Pero esto es un país, entonces no es que la plata la paga el gobierno y es un gobierno nuevo. El conflicto por Camesa claro, todavía no se terminó de resolver. No, todavía no. Y ahora viene algo más grande, que es Camesa y lo que el Estado tiene que pagar a los productores de gas, que en invierno es muy importante, ¿sí? Porque los consumidores son los que consumen en invierno el gas, en verano lo consume Camesa. Entonces ya el gobierno no pagó lo de Camesa en el verano. ¿Qué va a pasar ahora en el invierno? Que es mucho más dinero. Entonces para mí es un problema muy grande, el problema existe, está claro que el gobierno o el Estado o el Tesoro, todos nosotros, no están la plata. Entonces hay que resolverlo, pero no con quitas, porque si yo invertí y yo entregué el producto y yo tenía ciertos contratos y reglas y precios, me aplican una quita del 50%. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Daniel, a esto se añade la decisión, no sé si está estrictamente ligada a lo que estamos hablando, la decisión de gobierno de no aplicar aumentos a las tarifas de luz y gas que caían en mayo y no se sabe para adelante qué va a ocurrir. Ahí se genera un agujero mayor. Pregunta. Si no se aplicó en mayo, ¿vos pensás que se aplica en junio y en julio con temperaturas más bajas todavía en un invierno que va a ser frío? Yo creo que no. Entonces acá es una de las decisiones más importantes que tomó el gobierno, pero en forma tácita, no la explícita. No continúa retirando los subsidios. Como no lo hicieron los gobiernos pasados, no porque no supieran que había que hacerlo, sino porque es un problema. La decisión, Daniel, ahí es obviamente bajar más la inflación, más rápido, y quitarle un peso a la gente que, bueno, tiene una caída de salario muy grande. Eso está bastante claro, me parece. Claro, pero digamos, ¿y quién le va a pagar a las empresas que invirtieron para entregarle ese gas y electricidad a las empresas? ¿No lo va a pagar el Estado la diferencia? Y bueno, esa es la duda. Okay. Porque en diciembre, enero y febrero, cuando la cuenta era baja, no la pagó el gobierno. Entonces la pregunta es, ¿y ahora en invierno la va a pagar? Porque son en el invierno nada más 3,7 billones de pesos, que excede los superávits. Entonces, ¿los va a pagar? ¿Emitió deuda en pesos el Tesoro que dejó en el Banco Central para pagar esto? No lo sé, porque entonces cuando vos rompés la confianza, que fue lo que sucedió con estos pagos de diciembre, enero y febrero, se te llena toda la cabeza de dudas, ¿no? Ahora, Daniel, estamos hablando de un sector estratégico para Argentina, porque creo que hay una coincidencia que está, por un lado, el campo, y después hay que desarrollar y seguir metiéndole al sector de energía. Sí. Ahora, estos no son buenos antecedentes. Bueno, esto es malo, por eso yo me referí en mi charla que me pareció un error. Me hicieron la pregunta y para mí es un error. No sé por qué razón ocurre. Ahora, así como te digo esto, te digo que el gobierno dio una señal muy positiva al dejar de meterse en YPF para fijar el precio de los combustibles, para fijar el precio del petróleo. Y entonces eso es una señal muy positiva para el sector de petróleo y combustibles,
que está produciendo y aumentando la producción y exportando, como te estaba mencionando. Y que eso va a ser un alivio para el Banco Central y las reservas, que es una problemática, ¿no? Esa es la otra pregunta. ¿Este año vamos a superávit energético? Después Sí. de muchos años de déficit, donde había que importar energía, gastar dólares, había un resultado fiscal también deficitario por ese motivo. Sí. Mira, sin ir más lejos, en el 2022, el saldo entre exportaciones e importaciones de productos energéticos fue menos 4.500 millones de dólares. Se llevó las reservas del Banco Central. El año pasado fue menos 47 millones, o sea, cero. Este año mis cuentas son más conservadores que otra gente, me da más 3.800 y el año que viene más 8.000 millones de dólares. Es una reversión muy importante y muy positiva, y yo creo que el gobierno identificó, porque por un lado es que aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones de gas. Entonces es doblemente bueno. O sea, ante estos números, ante estas proyecciones, es clave dar señales adecuadas, me parece, ¿no? Sí, yo espero que esto esté acotado y que haya sido un error, como mencioné, y que no invalide el proceso, porque la oportunidad existe y hay mucha voluntad y deseos de realmente progresar. Ahora se habla mucho, es tema principal de la política, el famoso RIGI, el régimen para grandes inversiones. Sí. ¿Es necesario para impulsar el sector energético? Es necesario que sea como una señal del poder político, del Congreso, donde están representados distintos sectores políticos, para mostrar que verdaderamente hay interés que vengan inversiones, que se va a respetar un marco de reglas de juego. Sí, en ese sentido es importante. En todo caso, algunos objetan varias cosas, ¿no? Uno dice, no, pero ¿por qué solo para grandes empresas? Otros objetan que no se le ponga a las empresas nacionales en una situación por ahí preferencial respecto al que realiza la gran inversión, que el proveedor sea nacional. Hay como varias cuestiones alrededor de eso. Por supuesto. Todas son legítimas. Si por mí fuera como ciudadano, te lo digo, ojalá que sea para toda la economía y para todas las empresas y para todo el mundo. No veo realmente por qué no pueda ser así. Y ojalá que se mejoren los cambios que se quieren hacer. Ahora, dar preferencia a un proveedor local, bueno, si es la misma calidad, si es el mismo precio, eso se va a dar naturalmente. Ahora, si me cuesta 3 veces más y no es de la misma calidad, ¿por qué? La última, precio del combustible. No se aplicó el ITC, otra de las medidas de postergar. ¿Cuánto estamos todavía desfasados del precio que debería tener? Bueno, si ajustás los impuestos y ajustás lo que debería ajustar a la paridad de importación los combustibles, debemos estar a un 15%, 20% de los precios que deberían estar en dólares. O sea, no estamos tan lejos. No, estamos mucho mejor y eso es lo que me refería, que el gobierno dio una señal súper positiva y muy valiosa, que no es del todo valorado en las empresas, pero yo le digo a mis clientes, me peleo y le digo, esto es muy importante lo que está haciendo el gobierno. Ahora, el tema Camesa, vuelvo un minuto para cerrar. El gobierno lo que dice es, no pagué y doy un bono porque el que no pagó fue el gobierno anterior. Es una deuda del gobierno anterior. Y entonces eso es como que, bueno, y me hice cargo de esa deuda, pero ahora la primera parte de que lo que me toca a mí, les doy un bono. O sea, como que la culpa es del gobierno anterior, no del actual. ¿Está bien esa forma de verlo? Sí, también dicen que las empresas que porque la devaluación se llenaron de plata en pesos. Las empresas venden en dólares y pagan en dólares al tipo de cambio oficial y pagan la deuda en dólares. No ganaron nada. La verdad que no entiendo. Esto es una obligación del Tesoro argentino, no de un gobierno. Entonces, si nosotros cortamos y viene un gobierno nuevo y dice, mira, para atrás yo no me hago cargo. No, el Estado se tiene que hacer cargo a lo largo de los años. Lamentablemente lleno de errores. Ojalá que de Camesa no sea un error más de esa cadena, ¿no? Pero eso es lo importante, lo que yo transmito. Tiene que haber una continuidad de respeto. No podemos estar improvisando con cada gobierno. Entonces, hay cosas pésimas, hay cosas buenas. Y de eso está hecho la Argentina. Y eso hay que respetarlo y tratar de construir lo mejor posible y cometer el menor número de errores posible. Daniel, clarísimo, un placer, ¿eh? Gracias, Pablo, muy amable.